Ahí lo subimos. Bueno, gracias a todos. Saludo a Celia Mendoza, me voy a Estados Unidos. Celia, Eduardo Serenelini, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Todo el mundo habla de lo que está ocurriendo en Europa en materia económica, pero también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar y una situación, bueno, que le está quitando valor al resto de las monedas, pero el dólar se sigue fortaleciendo, Celia. Definitivamente, y lo hemos visto, y esto es algo que el presidente lo ha mencionado una y otra vez, y es la moneda americana ha experimentado una recuperación en el valor de un 3% en respecto de la canasta de monedas de países desarrollados, y esto tiene que ver directamente con la caída del precio, del fortalecimiento del euro. Eso es lo que ha permitido que el dólar se fortalezca aún más durante los últimos meses, y tiene que ver también con la situación política. Al mismo tiempo vemos cómo en los Estados Unidos el crecimiento económico, el desarrollo en términos de trabajo, permite que se solidifique esa capacidad del dólar. Hasta cierto punto también las políticas que ha establecido esta administración ha permitido que los inversionistas tengan mucha más, que se pudiera decir así, un ambiente más amigable para hacer del control. Claro. Bueno, a ver qué pasó ahí con la comunicación de Celia. Bueno, se fortalece el dólar en el mundo un poco. No es solo lo que pasa acá en Argentina. Recién hablábamos con el economista Vázquez y él nos decía, hay que ser, la verdad, sincero. Lo que pasó ayer y lo que ya está pasando hoy en relación al dólar tiene que ver con el mundo. No tiene que ver con lo que ocurre acá. A ver si la recuperamos a Celia. Celia. Así es. Ahí está. Bueno, me decías, de acuerdo a lo que viene contando el presidente de Estados Unidos. Así es. Y lo que te mencionaba es, para la administración Trump, el término económico ha sido fundamental y eso lo han notado los mercados. Lo hemos visto en la Bolsa de Valores de Nueva York, aunque en algún momento vimos una caída precipitosa, se han mantenido las expectativas y eso fortalece la moneda estadounidense en términos de las inversiones, en términos del trabajo, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que han permitido que los estadounidenses trabajen en torno a estas nuevas políticas que le permite a los mercados bursátiles ver que en los Estados Unidos, por lo menos en términos de inversiones, hay mucha más tranquilidad. Algo que vimos esta semana que ha sido claro y es la posibilidad de que los estadounidenses puedan ver menos controles en los bancos estadounidenses, en los pequeños bancos, que es todo esto de las regulaciones del Dodd-Frank, y eso permite que muchos más inversionistas vean en los Estados Unidos como una opción, mientras que en Europa la tensión política, todo lo que está sucediendo en Italia, la situación en España, pone esto en una situación en la que el euro se empieza a debilitar y hay que recordar que todavía existe todo esto de las aranceles que se siguen negociando entre los Estados Unidos y Europa, uno de los mayores exportadores y se le pudiera decir asociados que tienen los Estados Unidos, por ejemplo Alemania, con todo esto de la posibilidad de que se empiecen a poner muchos más aranceles, genera esta tensión que el presidente ha sabido manejar hasta cierto punto. O sea, a ver, el presidente Trump ha sabido manejar desde estar en campaña, desde el momento de su campaña, conoció, entendió al estadounidense, al industrial, etcétera, pero también entendió la política internacional no solo en cuanto al tipo de cambio, sino también en cuanto a las economías, ¿no? Cerrarse, pero no tanto, abrirse, pero no tanto, o sea, ni tan ni muy. Definitivamente, y estamos viendo que el nuevo asesor de políticas económicas está trabajando de cerca con el presidente, porque recordemos que en su momento Estados Unidos anunció este cambio de los aranceles, pero aún siguen haciendo algunas excepciones, están trabajando con algunos países y lo que está haciendo es tratando de generar una presión bilateral en términos de un país a otro país, no grupos de países que empiecen a negociar juntos, que es lo que le daría la fuerza, por ejemplo, a Europa. Está eliminando esa capacidad de negocio y ahí es donde Europa tendrá que decidir qué va a hacer. Y ahí vemos que los problemas internos políticos de cada uno de estos países está afectando sus economías y la percepción, porque hay que recordar que el tema de la economía tiene mucho que ver es con la percepción a futuro y con el sentimiento de los inversionistas y cuánto le creen a esos mercados. Y en este momento Estados Unidos tiene un mercado que se ha solidificado, que tiene números constantes, que obviamente vienen desde la administración anterior, pero que el nuevo presidente ha sabido mantener y esto le da
esta fortaleza al dólar que en el 2008 con todo lo que sucedió habíamos visto caer precipitosamente. Claro, claro. ¿Y acompaña el empleo, Celia, todo esto que nos estás comentando? ¿El empleo acompaña? Definitivo. Ah. Definitivo, hemos visto un número de desempleo en los Estados Unidos cada vez más bajo y los beneficios obviamente son significativos para los estadounidenses, es lo que le ha permitido a esta administración hablar acerca de diferentes proyectos de empleo. Obvio que hay algunas áreas donde todavía no vemos un avance, por ejemplo, algo que él prometía es todo lo que tiene que ver con las minas de carbón, pero lo que estamos viendo es un cambio hacia otros sectores donde se ha manejado un mejor, no solamente estamos hablando de un mejor panorama de empleos, pero el segundo panorama es el panorama de los costos de las compañías para invertir y porque se han reducido muchas de estas regulaciones que impedían a muchas de las compañías hacer muchas cosas durante las administraciones anteriores, pero también es un ambiente mucho más amable para los inversionistas extranjeros dentro de los Estados Unidos. Gracias, Celia Mendoza, como siempre, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Desde los Estados Unidos, está claro, ¿no? Estados Unidos avanza comercialmente, su moneda se fortalece. Es cierto que quién controla la emisión de dólares, eso siempre se ha cuestionado, pero bueno, de todos modos, ahí se está fortaleciendo. Cerró la economía, pero también en gran parte la deja abierta en algunos mercados. ¿Qué pasa en relación a China? ¿Qué pasa en relación a...? Todo esto hace que el euro, mientras tanto, se está, pero no por el problema de Estados Unidos, el euro por problemas dentro del continente europeo, está ahí con algunos inconvenientes, se está depreciando y mucho tiene que ver la política, tanto en Italia como en España, y aquí tenemos la repercusión internacional. 13:25, ya volvemos.